Bonita mañana a este interesante webinar. Le damos la bienvenida en ALZ México. Hoy tenemos una distinguida invitada que nos abordará un interesante tema. Es la doctora cirujano dentista, la doctora Maite Moreno, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es directora de PAYAT y es máster en ciencias en prostodoncia por la Universidad de Michigan. Ella también es alumna graduada de la primera generación del Master Chip de Odontología Láser por la Universidad de Aachen, Alemania. Le damos, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Maite Moreno para que nos aborde el interesante tema y tan actual tema de COVID-19 y dentistas con entrenamiento formal de láser dental en el mundo. Bienvenida, doctora, y adelante. Muy buenos días a todos. Estoy encantada de estar con ustedes y voy a pedir un favor. Voy a pedirles que en el chat nos hagan llegar su nombre, el país de origen donde están y qué expectativas tienen con respecto al tema. Mientras lo voy a ir desarrollando y me voy a ir presentando un poquito más para que sepan y vean, que sepan un poquito más de mí. Bien, salí de la Universidad de Unitec, que también es filial de la UNAM, y después fui a la Universidad de Michigan, como dijo Victoria, y ahí conocí entre mis compañeros a Elmar Reich, que fue el principal de comisión científica para FDI por más de 12 años. Entonces, Elmar, entre las cosas que decía, y hemos sido amigos toda la vida, es hay que establecer puentes. Y aquí los puentes del conocimiento y que son lo que nos unen. Y hoy vamos a hablar de medicina y odontología dentro de ese puente de conocimiento. Le doy gracias a mis hijos, que son Noel y Marco Polo, y que siempre me han acompañado toda la vida y han sido pues espectaculares como hijos de dentista porque me han dejado trabajar y entienden lo que hago. Esta es mi tesis de prótesis de maestría y resulta que aquí me hicieron trabajar con respecto al tema de la válvula velofaringia y están viendo una prótesis en donde se ve cómo funcionan los músculos de la orofaringe y estamos tomando una impresión exactamente para hacer que la válvula velofaringia pueda funcionar mejor y que la persona no tenga nasalidad. Lo que ustedes están viendo en el espejo es la cantidad de aire que pasa cuando la persona está hablando en algún momento, digo, no fue video. Quiero que sepan también que esta tesis de maestría está en digital y mi tesis fue hecha en 1981 y en 1981 pues en la Universidad de Michigan solamente había en el Central Campus 25 computadoras. Yo tuve acceso por una muy buena amiga guatemalteca que era la directora del Botanical Gardens y que ella me ofreció su tiempo de computadora y por eso yo podía hacer esta digitalización y en efecto yo fui la primera alumna de la Universidad de Michigan de tener una tesis de maestría digitalizada. Después de eso ya todos los demás se digitalizaron. Aquí estamos en el Club de Banqueros en la Ciudad de México, los graduados por el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Victoria, eternamente agradecidísima contigo todo el tiempo y a nuestros queridísimos maestros, y están ahí, Norbert Putner, que Franzen, y falta León, no me puedo aprender el apellido, pero igual León falta. Y bueno, estuvimos ahí también con Caro Benítez, que viene de Uruguay, y con Alejandra Tunches, que viene de Guatemala. Soy mexicana y admiro este trabajo, el trabajo de los dentistas mexicanos antes de que llegaran los españoles. Quiero que sepan que en esa época los españoles ganaron
bueno, nos conquistaron gracias al sarampión. Ahí hubo otra pandemia que aniquiló a los aztecas y a otras tribus. Y que, bueno, eso fuera parte de, pues, de que tuvieron suerte en que nos conquistaran. De esto, pues lo aprendimos en los libros de tercero de primaria, o sea que todos sabemos que hubo una pandemia eh, y que con eso fue con lo que se contribuyó al factor números, disminuyeron la cantidad de indígenas y por lo tanto, pues entonces ya los cañones y todo lo que usaran los españoles, caballos y todo eso, pues ya funcionaron para mantenerlos vivos a ellos y lograr su objetivo. Bien, yo quiero dar un agradecimiento personal a esta persona y nos está oyendo, que es Mary Ellen Quintana. Ella es una editora médica para doctores, para médicos en Kioto, Japón. Y tengo la suerte no nada más de tenerla como amiga, sino de casualidad llegó como mi paciente a mi consultorio en Tijuana. Y de casualidad le hice la petición de que me revisara en parte lo que ustedes van a oír. Entonces, ella, aparte de tenerme a mí una paciencia enorme, porque pues tenemos pues el contacto no nada más de las células madre, de la cuestión médica, de revisar muchas cosas juntas. Ella ya había venido a Tijuana 3 años antes de conocerme por un tratamiento de células madre. Entonces estaba muy impresionada que una dentista mexicana le entregara en su mano un draft para revisión en inglés de células madre. Entonces me veía y yo veía el lenguaje corporal y yo no entendía por qué me veía como que si yo fuera el bicho raro. Y entonces, pero lo que estaba pasando es que ella pues era editora médica y entonces se daba cuenta de que estaba enfrente de otra persona. Sin querer, la vida nos puso juntas. Ella tiene aparte, ella también tiene el gusto por la escritura y está haciendo un libro para el cuidado de personas mayores y ahorita está hablando de COVID, obviamente, y tiene 2 hijos adoptivos de Rusia. Este es mi staff. Inolvidables como son de trabajadoras. He trabajado muchos años con ellas, un equipo muy eficiente y le doy las gracias por seguirme el paso. Acá estamos en una sesión en donde ya estamos hablando de células madre con dentistas mexicanos y les voy a presentar todo esto en esta conferencia. Entonces, COVID-19 y dentistas con entrenamiento formal de láser dental en el mundo. Esto es, ¿por qué me dirijo a este grupo especializado internacional? Porque es diferente alguien que tiene entrenamiento formal láser dental a alguien que tiene láser y que fue entrenado 2 días por una compañía de láseres y que entonces les dicen, mira, prográmalo así, prográmalo así. Yo me acuerdo de mis 10 casos clínicos que tenemos que hacer para entregarles a los maestros y ahí me ayudó en un caso el doctor Sabás y fuimos hasta su consultorio en Oaxaca y tiene 6 láseres. Bueno, decidimos que a mí me ayudarían con una frenectomía y van a ver lo que pasó. Resulta que usamos un láser potente, un EPIC, y entonces, bueno, con todos los parámetros necesarios. Y total que yo veía una diferencia enorme entre lo que yo había leído en reportes científicos con fotos y lo que yo estaba haciendo. La diferencia era los que estaban en las fotos ya muy eficientes y le doy eran todos carbonizados, o sea, venían con bastante vaporización y quemazón. Y así era la foto del que publicó. Y yo que estaba haciéndolo ahí con los parámetros que los maestros me estaban dando en AALZ, pues estaba funcionando de manera diferente. Entonces yo estaba tan sorprendida y aprendiendo en vivo y en directo esta maravillosa educación que tenemos en entrenamiento formal de láser. Entonces miren ustedes, yo aquí me he puesto a pensar, porque desde que llegué a México he tenido que solucionar a base de preguntas, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, ¿puedo organizar un congreso dental? Sí.
¿qué puedo hacer? ¿Puedo poner un consultorio? Bueno, en este caso es, ¿qué podemos hacer los dentistas que tenemos láser y entrenamiento formal? Entonces, lo que pretendo con esta conferencia es que nos pongamos todos en conjunción para poder entender los niveles en los que tenemos que interceptar y desactivar y hacer desinflamación en los tejidos, interceptar y desinfectar del virus al microorganismo para que con el láser, utilizando todas estas frecuencias, y cada uno de ustedes sabrá el láser que tiene, yo nada más voy a hablar lo que yo voy a hacer con mi láser, en mi caso particular, con mis parámetros, que por cierto, no es uno de los láseres más populares en el mundo, y por cierto, no son de los que están entrenados o estamos entrenados por AALZ, precisamente porque es tan raro, en pocos países se utiliza como México, Brasil, Inglaterra y me parece que Japón. Es donde yo he visto reportes. Entonces, para encontrar todavía literatura de mi láser, entonces se necesita pues mucho esfuerzo más de investigación. Entonces, el nivel 0, considero que vamos a utilizarlo durante la pandemia y posterior con paciente ordinario no portador de SARS-CoV-2. Y aquí lo vamos a revisar todo eso. El nivel 1, el paciente positivo SARS-CoV-2 inicia la enfermedad de COVID. El nivel 2, paciente en el hospital por COVID-19 en terapia intermedia. El nivel 3, paciente de terapia intensiva por COVID-19. Nivel 4, paciente que fue sujeto a aspirador o intubación y que tiene lesión en pulmón por padecer COVID y fue dado de alta del hospital. El nivel 5, pues ese ya somos nosotros. Nosotros y todas las personas que están a nivel de primera línea, porque yo quiero incluir en el nivel 5 también hasta las afanadoras. O sea, las afanadoras en un hospital, las enfermeras, el personal administrativo, todas esas personas están siendo infectadas por COVID, por el SARS-CoV-2. Y entonces, estando en un medio donde todo el día hay ese microorganismo, pues tenemos que saber cómo interceptarlo. Entonces, también voy a mencionar el manejo de células mesenquimales de encía al láser asistidas y aplicarlas en forma intravenosa según el nivel de atención que requiere el paciente COVID-19. Para esto, déjenme, voy a hacer una pausa aquí, porque me he capacitado durante más de 3 años en esto de las células madre. Como vieron, ahí está Mary Ellen Quintana y ella conoce paso a paso cómo hemos creciendo pues todo el tiempo juntas en este proyecto de células madre de encía láser asistidas. Y entonces yo sí me siento no nada más capaz en enfrentar el SARS-CoV-2 con mi láser, sino también ahí como estoy poniendo en la fotografía de la derecha, que tenemos ya una biopsia de encía. Ahora imagínense la boca de un paciente que tiene SARS-CoV-2 en la orofaringe. Bueno, yo estoy segura que voy a matar al microorganismo porque sé desinfectar otros virus con mi láser y lo he hecho así por muchos años de mi vida, en la boca. Entonces, de esta manera vamos a poder evitar el contagio y vamos a ver que tenemos que entrenar a nuestros asistentes dentales, subirlos de nivel rápidamente, porque este SARS-CoV-2 nos ha venido a homologar a todos. Y lo que dice la doctora Victoria Palazuelos, nos tenemos que reinventar. Entonces, esas palabras nos tenemos que reinventar. Por favor, yo estoy poniendo aquí sobre la mesa cómo lo haría yo y cómo lo voy a hacer. Y me siento lo suficientemente responsable para así lograrlo. ¿Por qué? Porque conozco el manejo de mi láser y conozco el manejo de las células madre previos a COVID-19
en pacientes ordinarios, y todo esto es lo que vamos a ver en la conferencia de hoy. De hecho, si yo me contagiara de COVID, hay células madre esperando por mí. Pero como ven ustedes, yo este entrenamiento de la válvula velofaringia lo tengo desde hace 40 años. Eso también es una señal muy enorme dentro de mi preparación. Miren ustedes, aquí se pueden dar cuenta que hay dos diferentes tipos de prótesis. La primera es más chiquita, la del lado izquierdo, y la del lado derecho es más grande. Bueno, en la del lado izquierdo es defecto por falta de función, y ahí se ve función muscular, por supuesto, de los músculos del velo del paladar. Y en la otra se ve una prótesis enorme porque era un labio y paladar fisurado conectado, la nariz con la boca, es una comunicación orovantral completa. Por eso era tan grande esa prótesis. Y es el señor, recuerden que estábamos viendo en el espejo con respiración. Bien. También dentro de mi currículum, yo fui corresponsal y comité de editorial por Dental Tribune y tengo 5 artículos publicados en números diferentes. Y sigo mucho a Dental Tribune, y esta es una de las noticias recientes. Y fíjense cómo un médico deja la neurología, se casa, vende su coche y compra un láser. O sea, mucho amor a hacer algo diferente y a romper su área de confort. En la vida hay muchas cosas que he aprendido, y entre ellas es un hobby muy, muy especial que se llama arquería. Y bueno, aquí estoy en Londres y quiero decirles que estos son los arqueros de San Jorge. Existen, hace 500 años, fueron ya llamados así por Enrique VIII, y los generales y todos los arqueros en su época ya tenían mejores sueldos, mejores casas, porque todo era hecho a mano, pónganse a pensar. Las flechas, los arcos, todo era hecho a mano, y de esto dependía la seguridad de los reyes. Entonces, bueno, ahora es como un deporte nada más, y pues fui a dar aquí, y es de donde origina el golf, porque el tiro es al piso, no es a la pared. Esa marca que ven entre la otra dama y yo, que es la esposa del general de todo este ejército de personas que estamos ahí, considerados soldados, ¿ok? Y entonces, de arquería, de San Jorge, ¿ok? Entonces, esa marca es medieval, tiene un significado especial dentro de la tradición. Bien, pues estoy equiparando este deporte, que da gusto hacerlo, como lo que nosotros hacemos, que tiene que ser muy atinado, enfocado, ¿verdad? Entonces, esto es como yo veo el láser dentro de mi práctica. Y lo veo con un entusiasmo enorme. A una persona me siento, bueno, como el arquero de San Jorge. Bien, y entonces, vean, aquí tenemos los parámetros en donde entra mi láser. Y se ve que mi láser es de 904 nanómetros, entonces pues es infrarrojo, y vamos a tenerlo en esta otra gráfica. ¿Y qué es lo que le gusta? Le gusta la hemoglobina y la melanina. Entonces, además, en otras gráficas también viene muy cercano, casi empatado el agua. No sé por qué está acá y aquí. En realidad, creo que ayer Flor, ahí andas, me hizo favor de mandarme las gráficas. Pero bien, mi láser de 904 nanómetros de longitud de onda tiene 2 modos, uno pulsátil y otro continuo. En el pulsátil yo tengo efecto analgésico, que utilizo todos los días desde anestesia, cuando se siente el paciente, y de la tópica, ni siquiera la anestesia de inyección. O sea, empiezo con eso, y pues el paciente ya empieza a sentirse diferente y lo empieza a vivir una experiencia totalmente distinta de lo que ha vivido en otros consultorios.
La estimulación de microcirculación, el efecto antiinflamatorio que tenemos de conocer bien todos nosotros, y la desinfección, fíjese, viral, bacterial, fúngica, etcétera, y en modo continuo lleva bioestimulación, efecto térmico y relajación. Bien, el primer artículo que yo tengo en México, publicado por la Asociación Dental Mexicana, con respecto a herpes bucal labial, tratado en úlceras aftosas con láser, es en 1994. Yo todavía no tenía mi láser. Con este nos conocimos la doctora Victoria y yo, cuando me invitó a Matamoros y que presenté varios estudios, y entre ellos estaba y decía que en 4 sesiones se podía erradicar tanto el virus como la sensibilidad y se regeneraban los tejidos. Eso es lo que están viendo ahí en las gráficas. Otra cosa muy impresionante que me ha pasado en la vida es que a través de mi hijo Marco Polo, que es el menor de mis hijos, llegué a ser invitada a la Universidad de Kiel, en Alemania. Yo estaba entonces como maestra de posgrado de la clínica de maestría en prostodoncia, prótesis, de la UDG, cuando de repente fui a dar ahí con el profesor Herle y con el profesor Thomas Kroig, estuve con ellos y bueno, me dejaron reportar esta cirugía que es muy adelantada a nuestra época, es 1999 cuando fue publicada. Y fíjense bien de lo que trata. Trata de una mujer dentista alemana que se llamaba Úrsula, no me acuerdo del apellido, pero ella saca células de cresta ilíaca y las injerta en forma bilateral en los senos maxilares. Entonces, fue mi primer encuentro con células madre de médula ósea, pero ahí no se llamaban así, se llamaban nada más injerto de cresta ilíaca. Bien, entonces, con el tiempo, y ahora que ya leo sobre esto, me doy cuenta cómo en este artículo yo puedo hacer pues la introducción desde la situación anatómica. Por favor revísenlo y se los dejo porque está para acervo pues precisamente de lo que estamos tratando el día de hoy. Bien, esta es mi vista en las Islas Coronado, aquí sur. Si creen que Tijuana es feo, pues chéquense, esa fue mi vista de la cocina de mi casa. Así que no, yo peleaba por irme a mi casa para llegar a ver esto en el mar. Tremenda vista. Y ahora vivo pues en otro lugar muy bonito, ya estoy en la ciudad. Bien, esto se da por visto, como ya lo mencionamos antes, y hoy quiero presentarles varios problemas. Eso es lo que dijo Stephen Colbert, y esto es lo que compartimos en el foro de Wallet, que todos estamos enterados de que pues la pandemia en todo momento, y lo que hemos estado compartiendo mucho, pues me ha servido para yo poder, pues entonces, configurar esta plática que estamos viendo. Perdón. Ahí está. El segundo problema es que la profesión que más problema tiene para posibilidad de contagiarse somos los dentistas. Estamos en primer nivel, más que los paramédicos, que son los que están recogiendo a las personas enfermas. Esa no es buena noticia. Entonces, cuando yo vi esta gráfica, empecé a pensar, Maite, ¿cómo le hacemos? Bien, tercer problema, tener gente que está viendo cómo sí sale de su casa y pues no sabe todos los riesgos en realidad, no está protegida como la caricatura que estamos viendo. Y luego tenemos números equivocados. Nuestros gobiernos pues no dan seguimiento puntual, no es verídico y va atrasado. Por ejemplo, como dice la doctora Lorian Jiménez Fivier, investigadora de la UNAM, que también nos comenta en esta liga, que es muy importante revisarla
cómo en México nos está afectando tener números equivocados. Además hay que ver la caricatura del video que ella presenta dentro de esta entrevista. En el quinto problema, el SARS-CoV-2 vino a dar miedo a todos los profesionales en odontología y por eso tenemos que resolver estas preguntas de atención y cómo enfrentarnos a el SARS-CoV-2 con nuestro láser. Esta conferencia precisamente trata de los protocolos que yo voy a implementar en mi consultorio con el entrenamiento formal de láser que tengo. Bien, entonces, sexto problema, tenemos aquí varias cosas. Tenemos que el SARS-CoV-2 está afectando toda la economía mundial y las cosas se rompen por lo más delgado, en donde está más debilitado. Yo pienso que los que están desgastadísimos son los médicos tratantes en salas de urgencia y las enfermeras. Están en un estrés muy, muy fuerte y ellos mismos pueden bajar la guardia y ahí es donde se cometen errores y no se dan cuenta. Entonces, dentro de la cuenta de los contaminados en el mundo está el 20% que son la primera línea. Esos son los médicos. En cuanto abramos las economías y empecemos a trabajar, pues es de lo que trata mi conferencia, de lo que yo voy a hacer en mi consultorio. Entonces, nueva oleada de SARS-CoV-2 y se aíslan 10 millones de personas. Bueno, entonces ahora viene la segunda oleada y ya estamos en China teniendo problemas. Mientras que nosotros que estamos aquí junto a la frontera, tenemos al señor que dicta que hagamos ciertas cosas, pero tienen varios problemas antes de decir lo que tan simplemente mencionó en esa conferencia de prensa, la que está ahí en ese momento, habló de utilizar luz ultravioleta y desinfectantes. Y luego ya dijo que era muy sarcástico y que nada más lo había dicho de chiste. Bien, pues aquí estamos viendo que no hay programas en Estados Unidos en donde haya un entrenamiento formal de posgrado en láser dental. Por ejemplo, yo estoy enterada no nada más de la Universidad de Aachen, sino que también hay otras universidades en toda Europa en donde tienen muchísimos programas de educación. Pero claro, tienes que estar ahí y entonces tenemos la suerte de que la Universidad de Aachen haya hecho este programa tan especial, internacional, y que nos deja vivir en nuestros países de origen y que estamos todos pues recibiendo una educación privilegiada. El noveno problema es el estado emocional de las personas diagnosticadas positivas. Entran en depresión, resignación, un tratamiento muy caro en clínica privada, niegan la verdad, ¿por qué yo? Entran en modo de zozobra, erráticos, tratando de ver el bien de su familia, tienen un miedo, un gran miedo. Además, ahorita en este momento, pues a lo mejor llegan a nuestro consultorio, pueden no saber o quizá puedan mentir. Hay gente que le vale, ¿eh? Si ya me contagié yo, que se contagien otros. Y eso pues lo hemos vivido nosotros con otros virus en otra práctica de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a ver en nuestra clínica? Pues diferentes datos clínicos que nos digan, esta persona tiene disturbios emocionales y por estrés. Y entonces, bueno, vamos a ver todo lo que más tienen estas personas. Se ve afectado también el turismo médico dental y los hospitales están infectados de SARS-CoV-2. Y bueno, las vacunas, ¿servirán o no servirán? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿pueden los dentistas con entrenamiento formal de láser enfrentar a COVID-19? La formación formal en odontología láser es por instituciones especializadas, o sea, me estoy dirigiendo a un grupo muy especial de dentistas, no a cualquier dentista que tiene un láser. Debes de tener, por una institución de enseñanza en odontología, un título que diga que tienes especialidad.
más no un curso de 2 días o un curso que te fuiste de crucero en el barco del Rin, porque ahí no aprendiste ni la mitad de lo que se aprende en lo que nosotros, pues en una forma escolarizada, en institución seria, se lleva. También hay academias que pretenden enseñar esto así en forma express. No es posible. Se tiene que hacer con mucha disciplina y que se entienda que va paso por paso. Y yo de verdad estoy muy impresionada con el trabajo de la doctora Victoria Palazuelos. En verdad, Victoria, te admiro cantidad. Y quiero decirle al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y a Victoria y a la Universidad de ALZ que gracias por estar en México de la manera como están. Y los demás países, pues ya sabrán su legislación cada quien. ¿Se entiende que la ciencia láser y los dentistas, se entiende o no se entiende? ¿Se entiende la ciencia láser? Fíjense bien. Otra vez volviendo a Dental Tribune. Ahí está. Pues ya dijeron que BioLace, o una compañía americana, ya empezaron como compañía esencial. Pero fíjense bien lo que dice. Es un consumible que se menciona como un equipo para los médicos profesionales, más no dicen ni el cómo ni nada. Entonces, bueno, pero siquiera ya están abiertos y siquiera ya dice esencial. En cambio, los dentistas en Río de Janeiro, también en el Dental Tribune y de reciente, vamos a decir, 1 semana, 2 semanas, esto lo acabo de hacer, están cerrando totalmente los consultorios porque no se entiende cómo tratar a la enfermedad. Bien, entonces por eso me puse a pensar y doy por visto el material ya vertido por la doctora Pilar Martín y voy a decir que hay 8 diferentes tipos de virus, entonces SARS-CoV-2, y que ahí están mencionados todos. Y tengo la suerte también de que Procter & Gamble se dio cuenta de que yo tenía un curso de asistente dental y me hizo favor de comprarme estas lecciones y tienen créditos por la Asociación Dental Americana. Son 3 cada lección y estuvieron en la plataforma de eDental Care, Continuing Education in the World Institute de Procter & Gamble, de 2009 a 2014. Y aquí enseñábamos esto, miren, infecciones de mayor importancia en estomatología, herpes simplex, tuberculosis, sífilis, gonorrea, faringitis aguda. Fíjense bien, viral o bacteriana. Desde entonces estaba puesto ahí, estoy hablando de 2004 cuando lo hice. Mononucleosis infecciosa, influenza, rubiola, varicela, hepatitis viral A, B, C, D, E. Y luego SIDA, HIV-1. Bueno, la vía de entrada, y todo está ahí bien especificado. El ciclo de la infección. Bueno, ya tenemos que hay un huésped y un receptor y cómo se tiene que transmitir. Y bueno, las puertas de entrada son directa o indirecta y ahí está bien mencionado. Para las asistentes dentales, esto es lo que hacemos en mi país y les pedimos que en la cartilla de vacunación tengan sus vacunas bien registradas porque, por ejemplo, se puede contaminar de rubiola de un paciente, o sea, de un paciente que está sentado en la silla, y ella estar embarazada, bueno, el producto nacería con defecto. Entonces, vamos a ver entonces los periodos de los estadios de la enfermedad infecciosa, un repaso rápido, periodo de incubación, periodo prodromal, agudo, declinación y convalescencia. ¿Ahorita en qué estamos? Bueno, ya nos damos cuenta, entonces, quién está contagiado o cómo vamos a detectar a esa persona que no tiene síntomas, luego empieza a tener más virulencia, más reproducción del virus dentro de su cuerpo y empiezan a cambiar los síntomas. Entonces, esto es lo que sucede. El sistema inmunológico empieza ya a producir inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M. Pero en lo que llega a eso, en el nivel sanguíneo, para poderlos detectar, pasan días. Entonces, hay un periodo, vamos a decir, en que está ahí el virus y todavía no se sabe. Entonces, ¿cómo es el sistema inmunológico?
Bueno, aquí están todas las inmunidades activas adquiridas, que es en contacto con el agente infeccioso, y hay entonces una infección aguda o subclínica. Luego, la inmunidad activa artificial, la administración de vacunas, pues esa está muy verde todavía aquí en el mundo. Inmunidad pasiva congénita de la madre al feto, pues esperamos que ya se esté dando. Y la inmunidad pasiva, anticuerpos elaborados en el laboratorio, gamma-globulina, pues ya se están haciendo transfusiones de sangre de gente, de personas a personas, y francamente, pues ahí empieza a haber ciertos problemas también con el sistema inmunológico. Entonces, pues no se sabe qué va a pasar a largo plazo. Entonces, aquí tenemos un niño que tiene herpes simple en la boca y en la laringe. Tenía 3 años de edad, llevaba 3 días con fiebre, estaba en los labios, la lengua y la orofaringe, y lloraba de día y noche sin parar, y la mamá no podía dormir, por eso lo llevó al pediatra. La dosis que le di fue la que está mencionada ahí. Con una sola vez, y hablándole al niño de 3 años que iba hirviendo en calentura, logré que se calmara, se le bajó la molestia, se ve la diferencia. Las fotos de arriba son las de antes, las fotos de abajo son las de después, y el niño pudo ser manejado por el pediatra en ese momento. Bien, aquí hay una conferencia de Jörg Meister, y yo quiero tener mucho cuidado con todos estos datos, porque Jörg es un científico que merece todo nuestro respeto. Yo lo conocí en Thessaloniki 2017, cuando todavía no sabía que yo iba a ser alumna de ALZ. Yo andaba buscando en el mundo a dónde ir y dónde aprender más de láser. Todavía no sabía que Victoria estaba manejando esto, y aunque Pilar me lo mencionó ahí en vivo y en directo en Thessaloniki, yo no entendía nada, no integré en mi cerebro que iba a tener la oportunidad de estudiar bien, como lo hemos hecho ya. Entonces, fíjense, este láser es un láser alemán, no voy a decir marca, y ahí están las potencias que utilizan y los nanometrajes. Y Meister hizo entonces diferentes disparos a la misma distancia, con diferentes potencias, y hizo todo este collage de diferentes defectos que se hacen en la encía por el láser. Bueno, entonces tenemos que usó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes tipos de láseres. Entonces, imagínense que él encontró que las fotos de acá, ¿verdad? Pues es un gran rompecabezas para él. Luego la computadora le fue poniendo cada vez más cercano el defecto, y vean cómo se van acercando en un punto, hasta que fíjense que demuestra Meister que todos los parámetros de los láseres dentales se encuentran en un mismo punto. Bien, esto es lo más maravilloso que me dijeron en la vida. Ese día yo entendí la ciencia láser y por qué es tan difícil entenderla en todo el mundo. Porque manejamos diferentes corrientes. Vean cuántas son. Aquí hay 8 láseres por diferentes corrientes, y cada una había que ver diferentes defectos. Entonces, hay que buscar este estudio. Por favor, se los dejo de tarea. El señor James Carroll es un gran, vamos a decir, científico del láser, y me llegó esto por alguien que está en Europa. Dice, no se ha publicado a la fecha con fotomodulación nada acerca de pacientes de COVID-19, y no hay en progreso, en lo que me concierne, creo que no hay ninguno en progreso. Sin embargo, hipotéticamente, dice, puede haber algunos beneficios con la fotomodulación, y tratando los síntomas, pues debería de mejorarse y hacer que se hiciera una inmunidad antiviral dentro del cuerpo de la persona. Bueno, la fotobiomodulación es trabaja en el centro de inmunomodulatorio de las células, y en los estudios en animales,
se ha comprobado y se ha publicado específicamente la inmunidad antiviral, y tanto para humanos como para animales. Así que sí hay estudios y es cosa nada más, pues igual que el del ADN de 1994, ahí están. Entonces hay muchos, hay muchos indicios que nos pueden alentar para reducir estos síntomas, y como si fuera, y tratarlo como si fuera una infección de herpes zóster o una erupción de herpes simple. Y lo interesante es que estos no son una infección respiratoria. Dice, lo que hace relevante que tenga efectos antiinflamatorios, se está refiriendo al láser. Entonces, la fotomodulación es un potente antioxidante y parece que reduce las causas inflamatorias en las citoquinas, incluyendo la interleuquina 6, que es vamos a decir, el jugador número 1 en toda esta lluvia de citoquinas, y también va a ayudar a mejorar el síndrome de la ARDS. Entonces, que es la enfermedad respiratoria aguda, y es un síndrome. Y entonces también que todo esto es las causas de muerte de COVID-19. Se puede evidenciar entonces que hay modelos de la reducción de lipopolisacáridos y de ARDS que se muestran con fotomodulación en forma significativa, reduciendo significativamente la inflamación pulmonar. Entonces, toda esta investigación demuestra que los cambios en el nivel de mRNA en la genética de la apoptosis celular, va a haber entonces una fragmentación de DNA y vamos a tener cambios inflamatorios, o sea, va a cambiar de inflamación a no inflamación en todas esas células de los alveolos pulmonares. Y entonces dice, los objetivos son que ustedes entiendan cómo utilizar su fotomodulación en esas corrientes que hemos tratado hasta ahorita y cómo inducir la desinflamación, a la vez que, como dijo Victoria, también la calidad anticoagulante. Todo eso se tiene que manejar y entender por cada uno de ustedes con sus corrientes. Nos podemos basar en esto, que es lo que dijo el señor René Franzen cuando nos enseñó, que es la imagen de cómo se absorbe los tejidos en el cuerpo. Y entonces, pues no nada más hay una concentración fuerte en un área, sino que también pasa y traspasa y sigue entrando. Entonces, si su láser tiene una penetración de 2 centímetros, vamos a decirlo, como el mío, no es nada más 2 centímetros, es 2 centímetros, ahí se congrega más lo que sigue en los siguientes 4 o 5 centímetros. ¿Correcto? Entonces, yo tengo mucha esperanza que con mi láser vamos a poder hacer esto. La utilización de luz ultravioleta la hemos visto ya desde hace tiempo por diferentes robots. Y aquí en la transparencia que presentó Pilar, yo me puse a pensar que también le hace falta la luz ultravioleta a un carrito por dentro, porque en realidad lo que tienen que desinfectar es adentro, tanto el afuera como adentro. El ozono quizá dejando la puerta abierta, pero sería más eficiente el que estuviera esto con un robotito adentro que camine para atrás y para adelante y que no vaya a dejar de irradiar o haber sombras en donde no toque la luz. Es la idea. El breve repaso de las células, entonces, cómo entran, ya lo vimos con la doctora Pilar. Y aquí vamos a ver lo que dice, pues, esta gráfica que es bastante impresionante, ¿no? Que nos habla de que conforme pasan los días, hay más concentración de virus. Y entonces, pues el hecho de que no le demos láser a esa persona en la garganta, o ya se le está pasando a los ganglios linfáticos, entonces la sintomatología va a ser diferente, la inflamación va a ser diferente y va a estar progresando la enfermedad. ¿Se acuerdan, verdad? Que ni modo. Vamos a dar. Aquí estamos viendo
¿cómo se hacen las pruebas? Las pruebas son frotis de nariz y frotis de orofaringe, entonces es pues nuestra área. Estas pruebas de saliva, yo también he estudiado muchísimo la saliva y he estado en contacto con el doctor David Worm, que es el investigador importante de la saliva en la Universidad de California, Los Ángeles, y que está bien cerca de aquí. Y ha hecho unos artículos que pueden ser premio Nobel el doctor, y con ellos han detectado diferentes enfermedades como es diabetes, ataques cardíacos, ellos y diferentes universidades, y la fotografía de medio es en Inglaterra, pero bien, aquí se procesan en Estados Unidos en algunos laboratorios 10,000 de estos contenedores al día. Entonces también la capacidad comprobada de cada uno de estos laboratorios pues está muy difícil entender qué va a estar pasando en cada caso, ¿verdad? UCLA just rolled out its first antibody test today. This one will screen medical workers on the front lines of the fight against coronavirus. NBC4's Kim Tobin spoke to the lead doctor who is conducting the test. Hi, everybody. Good evening. Doctors at UCLA say healthcare workers are a high-risk group, and they need to constantly be monitored to make sure they're not passing the virus to each other or to their patients. Getting her blood drawn, Dr. Ashley Gray is in the first batch of antibody testing for a new study at UCLA focusing on healthcare workers. You know, peace of mind is something that a lot of us would like to have right now, and many of us probably struggle with on a daily basis. Bueno, entonces ahí están, son pruebas de saliva y pruebas de sangre, lo que estamos viendo que se están haciendo. Y entonces, ¿qué buscan? Buscan el DNA por reacción de polimerasa en cadena. Y esto, vean cuántas reproducciones llevaba en YouTube cuando yo entendí que, y estaba buscando pruebas de saliva precisamente, cómo detectaban a los virus en pruebas de saliva. Uno de los más importantes investigadores está en la Universidad de Rice también, es el doctor John McDavid, otro premio Nobel, y él inventó estas consolitas que ya nos hicieron llegar algunos de nuestros compañeros de Wallet y que las tienen ahí, pero cada consola vale $35,000. Yo creo que está difícil que alguien de nosotros podamos tener esto. En México llegaron las pruebas de esputo para SIDA, y entonces, que es otro virus, obviamente, y que, bueno, era como un tabú. Ahora ya se venden en Estados Unidos las pruebas de SIDA en la on the counter, así se llama, están ahí en el supermercado, en la farmacia. Esto es muy importante, la prueba del citomegalovirus. Si no están enterados, este virus produce sordera en los bebés cuando pasa y se contamina por la salida natural, vamos a decir, por la vagina. Entonces, se tiene que comprobar que esté libre de virus, porque mientras más sea la detección temprana de este virus, entonces más rápido van a poder hacerse los tratamientos para contrarrestar al virus, y entonces se puede prevenir esa enfermedad. Y por el otro lado, en el espacio, aunque los astronautas han estado en cuarentena, fíjense, salen al espacio y traen citomegalovirus. Y allá arriba, el doctor Balwantri, que es uno de los astronautas o es parte de la flotilla de los astronautas y que tiene es dentista y tiene la especialidad nada más de entrenar a los astronautas en este tipo de pruebas. Bien, los astronautas que han estado en varios meses por antigravedad y que están contaminados de citomegalovirus, resulta que adquieren una osteoporosis galopante y que los han tenido que hacer grandes resecciones mandibulares, y solamente leyendo acerca de esto. Las pruebas con las que yo trabajaría sería esta. Esta dura 2 minutos y vean ustedes, ya está aprobada en México y está aprobada por FDA. Hola, aquí podemos ver que al minuto 2 había IgG positivo, el control se ve que está positivo, con menos intensidad, pero así dice el inserto, y la IgM está débilmente positiva, podemos verlo aquí. Este es un paciente con 10 días de evolución y con positividad en
sabe que esta prueba sí nos dice que hay anticuerpos IgG en este sujeto con debilidad para la respuesta en IgG. Bien, entonces, esto ya existe en Tijuana, bendito sea Dios, y yo los invito a que, pues son las pruebas que yo voy a utilizar en mi consultorio. Me parece que son las más, vamos a decir, asertivas en estos momentos de imprecisión de qué está pasando. Por el momento yo lo que les pido es pues que se aseguren que sus gobiernos ya las tienen comprobadas y eso es como yo trabajaría. Aquí vemos cómo este diagrama está, pues no considera la boca. Entonces esto es un diagrama que está en internet, en la Clínica Mayo, ahí está, y que agradecemos mucho la intervención de los doctores. Pero de alguna manera entró el virus y de alguna manera bajó a estos partes. Entonces, y el otro me lo mandaron de Rumania, una compañera de láser dental, y ella me hizo llegar estos cortes histológicos y ahí está cómo ya se ven las infecciones a nivel, vamos a decir, vaso sanguíneo, y se ve en las flechas lo que es el virus. Ya no lo pude agrandar. Está Mary Ellen ahí. Mary Ellen, hello, good morning. Can you speak with us for a second? Are you there? Hi, yes, I'm here. Can you tell us about the coronavirus infection and PARP expression dysregulated and not metabolome? Yo traduzco, Mary Ellen. I'm not exactly sure what you want here. You sent me you sent it to all your friends and all everybody. Ah, yes. Well, I sent two things. One was that everyone should be using an annexometer. Yes. Okay. And that we saw. And Dr. Pilar Martin, we already advised. What is this component then, please? Okay. In terms of NAD, we all know that we have this chemical in our bodies, but as we age, we lose a lot of this. And this is one of the reasons why people, in my opinion, and in the opinion of several people that I have read about, as we age, we lose our NAD in our body, our NAD+. And the people who are most at risk for coronavirus are those who happen to have fewer NAD cells in their body. In addition, I'm sorry, I wasn't expecting to talk like this today. The lower the NAD. Yeah, the lower the levels of NAD in the body results in less neurological functioning and respiratory functioning. Okay, Mary Ellen, thank you. I think we understand and we are capable to look for it. Yes. You are sincerely, thank you, more than welcome. I am so happy you're with us. I mean, you just contributed great to us. Thank you so much. I'm very happy to help. Thank you. Your presentation. Thank you, Mary Ellen. Ok, entonces ya escuchamos lo que dijo Mary Ellen, que este tipo, al hacernos más ancianos o más viejos, vamos a tener menos NADs, que tenemos que buscarlo, y entonces esto hace que seamos más susceptibles a lo que es la infección. Bien, esto ya lo vimos con la doctora Pilar, y ahora quiero decirles que los métodos de tratamiento de esta enfermedad COVID-19 ha sido también a base de células madre, y existen en internet ya 23 tratamientos con células mesenquimales, pero ninguno de ellos todavía con células de encía, y es a lo que vamos a entrar ahorita.
Y estas son las más fáciles de obtener. Sería más fácil de desinfectar en la cavidad oral y en la orofaringe, todo, o sea, quitar COVID y bajar la virulencia desde ahí. El tejido sería irradiado para obtener la biopsia en el área de la sutura del maxilar con el proceso frontonasal. ¿Por qué esta área? Porque ahí es donde hay una cicatriz de células mesenquimales inmaduras, y esto es diferente a todas las demás que existen en la encía. Entonces, como les comenté, yo necesito que exista la cartilla de vacunación en mi consultorio, igual el consentimiento informado para todos estos pacientes. Ya lo tengo hecho, me lo hizo el licenciado Alejandro Mar, amigo, hermano mío casi, de veras porque me cuida demasiado. Ya vimos todo esto del COVID y se los voy a mandar en cuanto terminemos la conferencia. Y ya ustedes le podrán hacer adecuaciones según las legalidades propias de cada país. Entonces, el nivel 0 es alguien sin contagio en primera línea, y entonces, pues es por ejemplo, nosotros un autolaseado en casa o en el consultorio, como lo mencionó Alejandra Tunches en algún momento en el foro, pero no ha tenido SARS-CoV-2. Por supuesto, no quiero que se entienda que ella está contagiada. Yo nada más lo estoy diciendo porque ella y yo y varias personas, seguramente cuando hemos tenido un síntoma de catarro, hemos tenido la suerte de contar con el láser y autolasearnos. Es todo lo que estoy diciendo. Por favor, que no se malinterprete. Y en su caso de atender a un paciente positivo, vamos a decir que la prueba de sangre salga positiva, yo inmediatamente también me empezaría a autolasear. Bueno, el preparar el sistema inmunológico, vitaminas, y que ya las recomendó Pilar en el pasado 22 de abril. Yo lo que también creo que baja el sistema inmunológico es el miedo. Si te preparas mentalmente a tener miedo, pues vas más susceptible a irte a contagiar a COVID. Si no tienes miedo, si mentalmente estás preparado así íntegramente en que vas a enfrentar a COVID, al SARS-CoV-2, sin miedo, con seguridad, no bajar la guardia, vas a tener más éxito. Y si tienes células madre de encía, láser asistida, ya preparadas y criopreservadas, en mi caso ya existen, porque antes de la pandemia están las células de mi papá. Y fuimos por ellas y las trajimos, y llegaron aquí, fueron procesadas y están listas para ser utilizadas en criopreservación. Y obviamente se tienen que descongelar y obviamente se tienen que hacer los procesos correctos para que no se vayan a morir las células. Y aún en el momento de transfundirlas, es un momento importante, es como hacer una cementación de corona. Si la persona que cementa una corona no la baja bien, aunque la corona sea hecha con sistemas CAD-CAM de lo más exactos, en lugar de tener 60 micras de separación entre diente y material restaurativo, va a tener más de 150, porque no la bajó bien. Entonces, bueno, no es el chiste de hacer las cosas así, sino que todo hay que hacerlo en forma muy profesional, y aquí la enfermera nos comenta cómo ella hace esto muy despacio y que no se mueran las células pegando ahí a la pared de la jeringa. El personaje que está aquí es mi papá, exactamente, fue después de la célula de biopsia de encía, y todo, como ven, es en un super consultorio, es el consultorio del doctor Fernando Gallo Ortega en Guadalajara, y él es maxilofacial y es un personaje aquí en México y muy respetado, y casi todos mis pacientes que operé con él de cadera, precisamente, para hacerle injertos de hueso en la boca, fue siempre con él. Y bueno, hemos hecho una mancuerna a través de los años, y por lo tanto ahí estuvimos también con las células madre. Y fíjense la coincidencia, él fue el que me invitó a su consultorio a que yo escuchara por primera vez a los vendedores del láser. Y al día siguiente que comentamos, me dijo, ay, ¿a poco les creíste eso de la mitocondria? Así, palabras textuales de Fernando. Y bueno, yo le dije, bueno, es que son vendedores, pero dice mi papá, le dije, que si compramos el láser, nos vamos a hacer mejor dentista. Ese señor que está ahí nos dijo a los dos, es el consejo de alguien que tiene visión
también y experiencia de vida. Entonces, yo estoy preparada para atender a pacientes de COVID-19 y en caso de quedar contagiada. Entonces, el diagnóstico, observar fíjense bien lo que voy a decir ahorita. Ahorita vamos a hacerla al dentista de veras. Vamos a observar la oclusión y al espacio de la orofaringe. Bien, lo de la anatomía, pues no voy a mencionar ya tantos músculos porque los voy a cansar. Yo creo que está más interesante todo lo que sigue, pero sí quiero decirles que hay un síntoma que está siendo no considerado, que es el de que se están desvaneciendo las personas o pierden el equilibrio. Y resulta que en la orofaringe tenemos una entrada que se llama el tubo de Eustaquio, que está detrás de una estructura que en inglés se llama torus tubarius. Ahí es donde todos sabemos que existe, porque cuando vamos en un avión hacemos el esfuerzo por bostezar o tener un chicle o que el bebé tenga la botella puesta en la boca y que esté deglutiendo para que esta válvula velofaringe funcione y se compensen las presiones que hay dentro del oído. Entonces yo quiero aumentar, que no nada más podría estar como el virus en los senos maxilares, en los senos paranasales, digo, maxilares, en los senos etmoidales, en los senos frontales, en toda la cuestión de respiración, sino también en en el tubo, y es muy importante saber si el paciente se ha caído o no. Dentro de la sintomatología yo aumentaría ese y es un síntoma nuevo. Cuando vemos este tipo de personas, y yo conocí a Nat King Cole, me llevó mi papá precisamente a verlo a los 4 años de edad y me impresionaron sus dientes más que su voz. Y vean, era carismatiquísimo. Y yo estaba muy cercano a él porque mi papá tan fanático nos llevó a segunda fila y entonces pues yo pude observar su sonrisa y me impactó de sobremanera. Bien, entonces hoy lo estoy poniendo aquí de ejemplo porque ya entiendo que él tenía todos sus dientes alineados. Y esto quiere decir que es un grupo étnico en donde su alimentación de inicio, fíjense bien lo que estoy diciendo, es adecuada y viene de un grupo, es adecuada y hace trabajar la lengua. Y en el momento en que trabaja la lengua bien, entonces crece el maxilar y la mandíbula bien y caben todos los dientes. Las maloclusiones se deben a que hemos cambiado el patrón de alimentación y que estamos más con alimentos elaborados. Vean aquí los grupos indígenas, entonces, que hay en México, es una india mazahua, y yo soy la que está junto a esta india mazahua. Me enorgullece cantidad poder convivir con ellos, porque he convivido con ellos toda mi vida y he podido observar varios grupos en Hidalgo, en Valle de Bravo, en el Estado de México. He podido convivir muy de cerca con indígenas en Mérida, cerca de toda esta área de Cancún. Y bueno, los indios tarahumaras, vean la preciosidad y la dignidad. Vean el perfil de este niño, ¿necesitaba ortodoncista o necesitará ortodoncista? Pues no, y vean lo que hay atrás, la vía aérea, otra vez el espacio que nos atañe a todos. Esto es sin COVID y lo tenemos que saber diagnosticar. Fíjense bien lo que pasa aquí. Cuando un niño tiene, me voy a ir hasta el niño, este tipo de mordida, yo no tengo una radiografía lateral de cráneo de un niño de esta edad, pero sí sé que va a tener apiñonamiento y que va a estar comprometida la vía aérea. Esto sucede desde amamantamiento. El amamantamiento, aquí está, tenemos que, todo está hecho para que la succión sea bien elaborada con el niño bien prendido de la teta de la madre. Y tiene que tener todas sus estructuras en orden, como mencionaba yo, el frenillo, los frenillos. Bueno, el frenillo lingual
si ancla la lengua, va perdiendo ese niño en el crecimiento de la mandíbula y del maxilar. Los frenillos labiales, si no son compuestos casi en los primeros meses o en los primeros días de nacido, con un especialista como nosotros que tenga su láser y que pueda hacer este corte en forma sencilla y sin anestesia, digo, con ayuda de la madre, tenemos que de veras reinventarnos, como dijo la doctora Victoria Palazuelos, porque vean, si no sucede esto, sucede que tenemos aquí las maloclusiones de adulto. Entonces, cuando vayamos a ver un paciente que entra por la puerta en el consultorio, ahora que abramos, en cuanto nuestros gobiernos nos digan, fíjense bien en la simetría facial, viene con una simetría facial muy grande o viene con una simetría facial no tan grande, chéquenlo y vean el apiñonamiento de los dientes. Eso quiere decir que a esa persona le falta área de respiración atrás. Sí, esto es lo normal. Cuando un niño tiene todos sus espacios y hay espacios en la primera dentición y tiene una mordida como este tipo, quiere decir que ese niño va a crecer bien como este niño tarahumara. Bien, entonces aquí estamos viendo el maxilar superior. Fíjense, escogí precisamente una ilustración en donde estuvieran bien fundamentado que están todos los dientes y que hay varios colores de diferentes pues, huesos del cráneo. Entonces, lo que estamos viendo es cómo el maxilar superior está en relación con todos. Y tenemos que tener cuidado, por eso, lo de la simetría facial, porque en cuanto se enchueca y crece más la base del maxilar, tenemos entonces un paladar diferente, un paladar más alto, en lugar de que sea un paladar plano, como dice ahí, y que es lo que correspondería a este diagrama que estamos viendo, vamos a tener un paladar ojival, vamos a tener un paladar alto y va a estar desviado dependiendo de cómo tenga el niño o la persona su mordida, de cómo haya trabajado la lengua. Entonces ahí vamos viendo, vean este paladar, entonces, la maloclusión que va a haber incorrecta durante el crecimiento. Y entonces esto es lo que tenemos que controlar y por eso la odontología es tan importante. Si a mí me llamaran ahorita de un hospital y me dicen, Maite, necesito que vengas a ver a un paciente que está en terapia intermedia, lo primero que vería es cómo está su paladar, cómo está el apiñonamiento, porque eso me daría sin radiografía lo que está pasando atrás. Porque la mandíbula está sostenida hacia enfrente, por los músculos de la lengua, están insertados en los músculos de la lengua. Vean esto, por ejemplo, aquí está un trazo del doctor Fernando Gallo, nuevamente de otra paciente mía, a la que se le hizo un avance mandibular, cuando todavía no había computadoras. Entonces, fíjense bien cómo atrás ella tenía algo de espacio y ahora vean el contralateral de la derecha, cómo le falta espacio atrás en el área de interés, que es el paso del aire. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos oxígeno durante toda la vida. Esos niños que tienen baja capacidad de paso del aire, entonces se vuelven niños que duermen mal. Por eso existen los aparatos de apnea de sueño en los niños. Por eso hay que estudiar apnea de sueño, porque todo esto es una preparación nada más a ver los pacientes ahorita, así en pandemia con COVID, porque aparte están inflamados con un virus ahí en esa zona, que no nada más tienen restringido el espacio físico, sino que también está restringido por la inflamación. Entonces, vean aquí otro momento de otros tratamientos en adultos es, pues, un avance mandibular. Bueno, ahí avanzan con todo y lengua. Entonces, se corrige el perfil, se corrige la lengua, se corrige todo el espacio de atrás, el espacio para respirar. Bien, en este caso hicimos, por si se quieren preguntar, ¿qué hicimos aquí? Todavía no había implantes dentales, hicimos una prótesis, esto es en México, y hicimos una prótesis de levantamiento de mordida. Acá es la clasificación de lo que vería el dentista cuando vaya a abrir la boca el paciente, y tenemos que ver dónde está la lengua, cómo está en realidad dentro de esta clasificación, para que pueda observar
exactamente qué tanto aire está pasando por ese espacio de la orofaringe. Ahora imaginémonos que lo tiene con faringitis aguda. Esto, entonces, puede estar de esta manera, así como lo publican en este libro de ebook que está en el internet, tan estupendo, y que ahora imagínense que también puede estar con, no nada más con virus, sino que también con bacterias. Y aquí las fotos son, vamos a decir, muy, vamos a decir, elocuentes de inflamación, pero no son tan graves. Esto son casos más bien sencillos, o sea, sencillos, pero ya se ve complicado. O sea, ya hay complicaciones hasta de pus ahí y de lesiones bastante dolorosas para el paciente, pero cuando hay más inflamación de las adenoides y que se besan esas adenoides así unas con otras, pues entonces se ve bastante aparatoso. Entonces imagínense lo que vamos a poder ver en estos días que vamos a entrar a clínica. Ahora, también dentro de los perfiles del paciente, este es un paciente que atendimos en la Universidad de Guadalajara, en la clínica de posgrado, y que le queríamos hacer una prótesis. Cuando fui a la interconsulta, pues me dijeron, mire doctora, trae un cáncer en la parótida, entonces pues ya llegó tarde, si le quieren hacer la vida bonita, pues háganle la prótesis, pero pues esto ya no nos atrevemos ni a operarlo. Ese fue el comentario, llegó tarde a la fiesta. Entonces, pues esto también tenemos que saber cómo se ve. En realidad, todos esos exámenes podemos, para nuestra interacción con los médicos que vamos a ir a ver en los hospitales, si es que nos llaman, como especialistas del láser, ahora responsables y sabiendo que podemos hacer algo por el SARS-CoV-2 y COVID-19. Entonces, desde la que la persona está diagnosticada positiva y que empieza a transcurrir el tiempo, lo que hemos visto es que va a aumentar la virulencia. Y entonces, yo voy a hacer la desinfección láser con mi láser, 904 nanómetros, aclaro, pero lo que estoy comentando aquí es cualquiera de ustedes podría hacer esta desinfección, que son senos paranasales con 3 secciones, frontal, etmoidal y maxilar, con muchísimo cuidado, porque aquí René Franzen me diría, Maite, no hay lentes allá adentro. Pues nada más como en el tiro del arco y la flecha, como les estaba yo diciendo, no equivocarnos con el tiro, dirigir bien el rayo y no incluir los ojos, si se puede hacer por la orofaringe, dentro de la boca mejor. Entonces, no sé qué tipo de puntal tengan, no sé cómo es la ergonomía del láser, entonces, bueno, así me atrevo a opinar. Y después de eso, se va a tener que radiar las cadenas ganglionares cervicales derecha y izquierda y los ductos salivales. Y yo pondría un especial énfasis en la orofaringe, en los aspectos laterales para dirigirlo hacia el oído y tratar de, pues no nada más, eso lo intuí hoy en la mañana, es intuición, como les mandé yo ayer. Bueno, hacer la prueba nuevamente de SARS-CoV-2 para descartar que siga positivo. Entonces, bueno, va a bajar la virulencia. ¿Qué pasó con eso? Eso es lo que yo haría dentro de mi tratamiento de SARS-CoV-2 en mi consultorio. Y construiría un aparato de apnea de sueño. Y también les voy a dar indicaciones de cómo. Para reposicionar la lengua de noche y tener libre la vía aérea. Especialmente si el paciente ya sabemos que ronca. Ese es otro mal punto. El roncar es parte también porque la lengua se va hacia atrás y entonces trata de quitarlo el sistema de presiones de las válvulas, precisamente de las que hemos hablado que se cierran para el paso del aire. En fin, estos diagramas creo yo que con responsabilidad les estoy dando a ustedes aquí para que ustedes estudien lo que es una célula madre, porque yo más bien llevo 3 años estudiando esto y para mí me hace un poquito de responsabilidad, tratarles de transmitir algo que a lo mejor ni les funcionó bien a los doctores que están haciendo estos reportajes. Miren, ¿por qué digo que a lo mejor no les funcionó bien? Fíjense bien. En lo que yo he leído, dice así, se pusieron 1 millón de células mesenquimales por kilogramo de peso
de la persona por 5 dosis y luego se hizo otra prueba y luego se volvieron a poner otras dosis dependiendo de cómo iba evolucionando el paciente, como diciendo de la severidad. Bien, si yo combino un perro dálmata con un French Poodle Toy, no sé qué me va a dar. Lo que en mi mente está pasando con los DNAs, el guachicoleo de células que está pasando ahí, ellos mismos en los reportes dicen, no sabemos el resultado a largo plazo. Entonces, por favor, léanlos porque esto es muy complicado. Por eso yo estoy basada en células autólogas de encía. Entonces, en la terapia intermedia, que ya tengo experiencia y que sé cómo funcionan y que sé que sí puedo mediar en el sistema inmunológico, y lo vamos a ver. Entonces, está la interconsulta con el internista, cardiólogo o médico de tratamiento, y entonces va a haber una desinfección y desinflamación de la orofaringe y las cadenas ganglionares derecha e izquierda igual. Y nuevamente, pero ya estamos dentro del área de aquí de terapia intermedia. ¿Cómo le voy a asegurar yo a los doctores que con mi láser yo no voy a contaminar su área de terapia intermedia? Miren ustedes, yo tengo solucionado esto con checklists. Como piloto de avión, porque todos los pilotos de avión, por eso no se caen los aviones, porque todos tienen un checklist. Entonces, por más eficientes y buenos que seamos en nuestro desempeño como médicos, tenemos dentistas con láser, con educación formal, tenemos que tener un checklist siempre y checarlo antes de salir a la calle. ¿Por qué? Miren, cuando eres campeón, así como voy a poner de ejemplo el golf, tenemos una chica, una mujer sobresaliente en el mundo, y ella no se cae bajo presión. Ella es una chica, Lorena Ochoa se llama. Y entonces, pues vean a Lorena Ochoa, ha enseñado a mis hijos, ha hablado bastante con muchos niños, o sea, para decirles que cómo ella ha logrado su entrenamiento y ser una profesional del golf y que cada tiro que da es, bueno, medido. Bueno, entonces, igual nosotros, así debemos de ser como esa chica, a ese nivel y no nos podemos caer. Por ejemplo, yo les platico de esto porque a mí también me gustaba mucho la esquiada en agua. Esquiar en agua, y estuve en competencias internacionales, en donde había gente más joven que yo, 10 años, y créanme, les ganaba yo. Les ganaba yo por 2 boyas, lo que sea, pero se caían antes que yo. Y yo quedé de campeona nacional ¿por qué? Porque tengo esa visión de que puedo trabajar bajo presión. Entonces, hay entrenamientos y entrenamientos, y por eso les estoy pidiendo no bajar la guardia. Tenemos láser, tenemos entrenamiento de desinfección, tenemos entrenamientos de campeones en odontología láser. Bien, otro es mentalmente, hay que estar preparado para hacer esto bien y con ánimo de no tener errores. Además, pues podemos contrarrestarlo y interceptarlo, como ya lo hemos dicho anteriormente. La dosis es de uso de hidróxido de cloro de 30 partes por millón diluido por 1 litro de agua. Esto lo vimos con la doctora Pilar, entonces yo realmente voy a dejar que ella hable la siguiente vez y voy a hablar más de células madre. Entonces, eso es como, vamos a decir, un algo que se podría considerar dentro de este nivel de terapia intermedia o que yo consideraría. También la consideración de células madre, de lo dicho por James Carroll otra vez, de Cresta iliaca. Él, en alguna vez que platicamos él y yo en forma personal, me comentaba que podíamos hacer como si fuera acupuntura en disparos de norte, sur, este, oeste, en el esternón, en la tibia y en el peroné, la tibia y en la tibia derecha y en la tibia izquierda, y que él lo había hecho en animales, en ratas, y que funcionaba de maravilla y que se hacían células madre mesenquimales de médula ósea dentro del cuerpo. O sea, es la salvación para estas personas, que sean las autólogas dentro del cuerpo, pero en donde hay pros y contras. Vean,
La primera es, pues, número uno, van a tenerlas que sacar de alguna manera de la médula ósea. Entonces ya está en el hospital, va a tener otra raspadita por ahí de la cresta ilíaca, que es lo que trata mi artículo de inicio. La siguiente es hacer esto, la aplicación, bueno, eso era, vamos a decir, no es tan difícil, pero aquí es donde me topo yo y es lo que pone Egusa, y está en mi e-póster, la bibliografía, disculpen que no está aquí, pero está en mi e-póster y aquí mi póster también está referenciado. Entonces, discúlpenme, esto lo escribe Egusa en Japón, y entonces él pone que pasar las células madre de cresta ilíaca a hacer toda la ingeniería de tejidos para hueso, fíjense bien, para el aumento de hueso, o sea, lo que hacíamos el doctor Fernando Gallo y yo. Me dice, pues fíjate que va a haber que el sistema inmunológico va a haber un rechazo con las células T y con la célula, y va a desactivar o activar las células TREX, porque fíjate, se producen las citoquinas antiinflamatorias de interleuquina 10 y luego también hay inflamación de factor de tumoral alfa y también hay interleuquinas gamma. Bueno, en total, el cuerpo lo tiene que resolver y en realidad lo ha resuelto. Una de las personas que admiro más en mi vida es Sara Gorodeski, y ella está en la Ciudad de México y tiene el banco de células madre de cresta ilíaca más grande de Latinoamérica. Ella es bastante conocida en el mundo por todo lo que hace. Bueno, ahora vamos con las células mesenquimales solares láser asistidas. Las células de pulpa dental se pueden equiparar a las de cresta ilíaca y están más o menos consideradas como esas, como de bone marrow. Están dentro de una situación de calcio ya confinadas y entonces, bueno, también se han hecho bastantes, vamos a decir, investigaciones con células madre de pulpa dental. Y la Universidad de Sapienza, el doctor Staffoli hizo lo que se refiere a células madre de cresta ilíaca, de células madre de pulpa, ya haciendo una revisión y poniendo varios parámetros ahí, comparando que son ya láser asistidas por diferentes tipos de láser y los resultados. Todo eso viene en el magnífico artículo que les estoy presentando. Y de pulpa dental, bueno, hay muchísimos artículos. Entonces, yo aquí está el diagrama que hizo Egusa y yo le estoy modificando y es de lo que trata mi e-póster que tan amablemente algunos de ustedes también fueron a ver ahí en la Academia de Osseointegración y a la que no fui porque fue cancelado por la pandemia de coronavirus. Entonces ahí vienen los parámetros de mi láser y ahí está entonces cómo pueden ser láser asistidas y como ven ustedes, eso es antes de biopsia, se lasea la sutura de frontomaxilar antes de la... ¿Y saben cuándo se hace la sutura frontomaxilar? En la formación de la cabeza. Eso tiene que ver en este momento de la vida porque ahí se quedan atrapadas. Bien, entonces serían autólogas y serían para pacientes, pues que miren, ya van resentidos del pulmón, sobrevivieron, todo esto. Es una biopsia de encía, bien desinfectados, ustedes no se van a contaminar. Mis recomendaciones son también para las asistentes dentales, pues que tengan cuidado con los instrumentos, que lleven su bitácora de accidentes, que no se vayan a picar con instrumentos que utilizaron, usen doble guante, obviamente. Y nuevamente el nivel 5, y hablando de eso entonces de las asistentes dentales o de las enfermeras del hospital y de todas las gentes que están involucradas, aquí está el nivel 5, que son la primera línea de atención, que ya estamos todos nosotros otra vez. Entonces, pues se vuelve complicado y estamos muy dentro de una pandemia en donde tenemos que unir ahora la medicina con la odontología a través de la luz, como está ahí el puente de San Francisco, y que tenemos que unirnos para
tratar de, pues, mitigar o vencer a este SARS-CoV-2. Ella es una de las personas más que admiro en mi vida. Ella es Rita Levi Montalcini, le dieron un premio Nobel en 1986. Su trabajo es en saliva de ratones y es extraordinario. Ella es la que descubre los factores de crecimiento. Se muere a los 103 años totalmente lúcida. Es los italianos que la adoraban así. Shinya Yamanaka en 2012 hace otro tipo de descubrimientos. Él hace lo que se refiere a la... teníamos fibroblastos, los convirtió en... los retroprogramó a célula mesenquimatosa. Entonces lo logró y por eso le dieron premio Nobel. Bendito sea Dios, y ahora se sabe con los nuevos premios Nobel, con los pulsos ultracortos láser, que se pueden inducir a las células. Y ya esto fue hecho por 3 personas en el mundo. Fueron 3 premios Nobel en 2018. Lo vimos en Plovdiv. Los que no fueron a Plovdiv, Bulgaria, al Congreso de Láser, ahí se habló de esto. Y entonces son micropulsos y estos se nos queda de tarea. Va muy rápido la ciencia láser. Entonces miren ustedes, aquí ya vamos avanzando con el láser dentro de la bioquímica de un laboratorio. Aquí ya están las células producidas por la bioquímica. Se recibieron 48 millones de células a partir de 1.5 milímetros de encía. Yo creo que eso se cura en 2 horas, se cierra inmediatamente y va limpia al laboratorio. En el laboratorio a mí me dicen, doctora, estamos listos para recibir cualquier muestra de cualquier paciente que nos mande usted. Para diluir más. Y para que no queden en la jeringa, hacemos algo más. Tiene que ser una persona experimentada quien hace estos movimientos, ¿no? El hecho es que ahí también dentro de esta, vamos a decir, de esta maniobra, se pueden morir las células. Entonces, pues estás trabajando con algo muy caro, porque producirlas lleva 5 semanas, además del costo del laboratorio. Eso lo haría mi mamá también. Mi mamá fue enfermera de la Cruz Roja Mexicana. Metodología de mi madre, totalmente. Y en la casa era muy limpia también. Ahora sí ya dejamos pasar. Pero no con células, con cualquier cosa de la cocina, ¿no? Con el frasco de la licuadora. Sí. Con todo eso. Sí, no le dije que era enfermera a mi mamá de la Cruz Roja porque pues imagínate. Para alcanzar la solución muy lento, gentilmente, para no golpear las células. Si te fijas, estoy cargando la aguja a la pared de la jeringa. Entonces, para que no haya ni turbulencia ni... Lavando la jeringa para que se lleven todas las células. ¿Verdad? Pues no falta ni una. Sí. Sí, por favor. La cuenta van a ser como unos 27 millones. Ahorita te digo cuántas son, porque generalmente me lo dice la taquita de la hielera. Ahí me hace el reporte. Ok, ahí está. Listo. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a seguir adelante. Vean ustedes, esta es una fotografía lograda por alguien de mi staff en momentos que estamos todos estériles. Les comento, esta es la jeringa. Si ven ustedes que por gravedad está cayendo ahí una parte de células madre, o sea, se tienen que enseñar a verlas dentro de la jeringa. La jeringa iba sin movimiento, estaba depositada en la hielera vamos a decir, de transportación del laboratorio a mi consultorio, y la colocaron de tal manera que cuando se tomó la foto sí logramos tener esa concentración de células asentadas y que solamente una parte. Es una fotografía que yo agradezco mucho. Ahora vamos a ver cómo las hemos utilizado dentro de mi consulta. Resulta que llegó una paciente con artritis reumatoide. Ay, perdón, no sé por qué pasó eso, pero pasó. Pero vean ustedes la cantidad de inflamación que tenía en los nudillos. Entonces, esto es
lo que yo presenté en Plovdiv, ahí en el congreso anterior, que esperamos pues, podernos juntar pronto otra vez, venciendo la pandemia, claro, utilizando el láser y siendo el missing link. Vean ustedes lo que pasó. Entonces ella va a hablar aquí, vean, y dice ella, mira, Maite, ven mis dedos. Me duele todo esto. Fíjate, aquí me duele esto. Ahora, yo lo operé sedada y entonces hice que parece que hay mucha gente esperando y yo no tengo control de eso. Yo, la plática me disculpo con los que no han podido entrar. La plática es de un nivel que yo tengo que estar muy concentrada y no soy tan multitask, aunque he manejado computadoras, como dije, desde 1980. Le encargo, señor Palomino, si me hace favor de admitir todos los que puedan estar rezagados por ahí y que vean lo que falta, porque viene partes todavía bastante interesante. Perdón. Entonces, aquí está lo que sucede con esas manos 2 horas después. El comentario de los médicos es, doctora Maite, dice, a ver, hazme lo mismo que hiciste antes. Pero fíjense, ahora cómo mueven los dedos. Bueno, tengo los emails más conmovedores de ella y de varios pacientes. Entre ellos está, pues, mi papá. Entonces, vean, aquí tenemos estas manos, por ejemplo. Las manos están, una mano sí y una mano no inyectada, después de 5 semanas de aplicación. El aspecto de la cara cambió en el momento en que 2 días después de haber puesto células madre y hubo una inhalación de exosomas. De eso trata mi póster 125 en la Academia de Oseointegración y está pues ahí puesto todavía. Este es el paciente que recibió también células madre, no nada más así en su cara, en el pelo, en el oído, porque él lo que quería, cerca del pabellón de la oreja, lo que quería era escuchar mejor a sus nietos. Y yo le dije, pues yo te inyecto, yo puedo inyectarte ahí, ¿cómo no? Y luego me dijo, Maite, juego tenis y me canso mucho del empeine. Y le dije, a ver, ¿dónde quieres que te inyecte? Y pues con mucha responsabilidad revisé anatomía con él y todo eso, me firmó mi consentimiento informado y órale. Ahí estamos poniendo esto. También él me agradece. Ahora juega tenis y ya no le duelen los pies, el empeine como le dolían antes. Bien, esta otra paciente, pues eso es lo que sacamos, imagínense, de tejido, y entonces se va al laboratorio, se procesa y entonces ya, ahí está. Este es el vamos a decir, el especialista que las califica como células mesenquimatosas, primitivas, benignas. Y hago la aclaración, benignas, nunca van a ser tumorgénicas. No dicho por mí, dicho por este señor y dicho por japoneses y chinos que han trabajado con células de encía, italianos también, que he visto todos estos estudios y que dicen en todos ellos que no son tumorigénicas. Entonces, una gran ventaja de trabajar con estas células. Aquí está. En este caso, como se va a tratar de varios millones de células producidas para si enfrentara yo a COVID-19 con un paciente en sala intermedia o sala de terapia intensiva, tendría que hacer 3 biopsias de este lado y 2 en palatino del lado derecho y del lado izquierdo otro tanto. ¿De dónde vienen? Miren, cuando nos estamos formando la cara, esa es la foto de Noel, y también esa fue la primera vez que hubo sonogramas hace 30 años. Entonces, ahorita es normal, pues igual va a ser normal lo de las células madre dentro de 30 años. Así va a transcurrir el tiempo y así van a ser los dentistas del futuro. Entonces, les digo que lo que el doctor dictaminó como células madre primitivas
vienen de la mórula. La mórula es el segundo diagrama y luego viene la blástula. Bien, entonces se quedan atrapadas en donde les estoy diciendo y son trofoblastos. Aquí otro personaje que quiero mucho en mi clínica en Tijuana es el doctor Enrique Schultz Robles, y él ha sido el presidente de los médicos de Tijuana, y él es el que siempre me dictamina a todos mis pacientes. Y en este caso, pues dijo que se trataba de trofoblastos, en la nota que dice abajo. Y los trofoblastos, ¿dónde los podemos encontrar? Fíjense que en la placenta. Y entonces ahí está el diagrama del otro vamos a decir, del otro corte histológico. Y entonces ahí la placenta tiene trofoblastos. Ahora, entonces, no es una belleza que Dios nos deje trabajar con células mesenquimales inmaduras, con un láser y con células benignas, autólogas. Para mí, yo creo que es como el eslabón perdido, que no vas a estar haciendo guachicoleo ni hay pleitos en la cabeza, cuando menos en la mía no. Si me llamaran para hacer esto, yo tengo resuelto en mi cabeza que estoy haciéndolo bien, porque esas células son excelentes, inmunomoduladoras, y yo ya lo he visto, y lo he visto en vivo y en directo con mis pacientes. Sé que hay alguien de Perú por ahí, y pues me saludo a los compañeros de Perú. Ahí está esta paciente que está haciendo la inhalación de exosomas. Los exosomas también en ese póster, en el 5, vienen referenciado un excelente trabajo de los italianos, que ya compartí con la Universidad de Sapienza hace 2 días con el doctor Alessandro Del Vecchio, porque pues igual ellos han hecho exámenes de pulpa dental, más no de encía, y entonces yo lo referencié ahí mismo con sus pues paisanos de medicina, que son los que tienen este artículo tan especial, y en donde dice cómo se puede cómo funcionan estos exosomas, y está espectacular lo que hacen. Entonces, ¿qué requiere un dentista con láser? Entender la ciencia láser, de desinfección, desinflamación. A ver, hay varios más. No sé cuántos haya, pero qué pena. Bueno, se requiere que el dentista con láser pueda desinfectar y esterilizar a nivel terapia intensiva, y todas las veces. O sea, tiene que ir con el láser bien esterilizado y antes de entrar a la sala. Luego el protocolo personal de casa, que tenga pues área negra, área gris y área blanca, y en el coche. También no dejar que el COVID se suba al coche. Tener otros zapatos o gogles o lentes para manejar, y soluciones desinfectantes dentro del coche. Lysol hospitalario, soluciones de alcohol 60% para las manos, reforzar el sistema inmunológico, mucha disciplina y conciencia en el momento de adquirir la responsabilidad, no bajar la guardia en ningún momento de vida. La contaminación puede suceder en cualquier lado o durante el tratamiento láser. Y regresar a la casa y autolasearse en orofaringe, desinfección, buscar los hobbies que más le guste a nivel personal, querer mucho a su familia, y tener células madre de encía láser asistidas. Si quieren seguir mi protocolo, pues está a la orden. Yo lo tengo levantado ahí en los e-posters, porque pueden funcionar en forma interceptiva, pero pues se requieren 5 semanas de producción. El protocolo de consulta, que no les falte el consentimiento informado, se los voy a enviar directamente, la historia clínica, el registro de todo el tratamiento láser. El protocolo posterior de consulta es desvestirse y tener nueva vestimenta, y utilizar siempre también zapatitos desechables. Déjenme ver si puedo adelantar esto. Ya pude. Para los consultorios, 2 detalles más. Yo soy generación de los Jetson, de Star Trek y de Star Wars. Entonces, con ellos, y además llegó el hombre a la luna. Entonces, bueno, yo me siento de una generación favorecida en cuestiones futurísticas y del espacio, en donde, bueno, esos relojes existían desde mi niñez. Bueno, yo también me lo pondría, porque funciona como un interfón con mi celular, además de todo lo que hemos visto.
Como prostodoncista, tendría yo cuidado con las impresiones de boca, de acuerdo a lo que dicen dos maestros que he tenido también el gusto de conocer en mi vida. Uno es el doctor Kenneth Roth, ya murió, y que todos le decían Papa en la Universidad de San Antonio, en Texas, en el UTSAH. Y el doctor Jan Stanner, que es doctorado en materiales dentales de la Universidad de Michigan y que fue el que estuvo encargado de nosotros. Y ahí estaba haciendo los protocolos de los hules de impresión. Fíjense, esto es de 1980 y lo seguimos utilizando. Y él hizo todo lo que es lo referente a la superficie del agua, cómo choca el agua, cómo es más difícil correrlas, o sea, se llama el ángulo de contacto, es lo que estudió el doctor. Bien, hago una aclaración más, que el agua tiene que tener cloro en la composición del yeso, de tal manera, del yeso, ojo, del yeso, no de los materiales de impresión. Cuando hagamos los modelos de las impresiones ya laisoleadas, ya enjuagadas, lavadas y laisoleadas, como debe de ser, vamos a tener entonces la oportunidad de hacer modelos para el laboratorio en las mismas proporciones como vienen en el paquete, según el tipo de yeso que utilicen, con 30 cc de agua más en proporción. Lo que se utiliza para desinfectar es 1 litro de agua por 5 cc de cloro, para no tener exceso de cloro. Entonces, pues en esos 30 cc de agua poner 28 cc de agua con 2 cc de cloro, y entonces así van a tener los modelos desinfectados y la persona que esté en el laboratorio va a poderlos manejar sin contaminarse. Esto sería algo importante de hacer en cuanto abran las economías de nuestros países, con toda responsabilidad, y advertir a otros colegas. Los dentistas con título de láser necesitan entonces entender y aplicar bioquímica de células madre láser asistidas. Y con respecto a los que ya tienen este entrenamiento, pues llevan una ventaja, o los que tenemos esto llevamos una ventaja, pero nos tienen que alcanzar. Ahorita el COVID no es un pisa y corre, pero sí quiero decirles que se están muriendo 14 personas cada minuto y en el mundo. Entonces nosotros los dentistas somos una fuerza que tenemos que actuar, que todavía no ha sido considerada. Tenemos que tener respeto por lo que es un curso express y por lo que es un curso de años que establecen diferentes universidades, o un curso como el de la Universidad de Aachen. Entonces, por favor, que ya lo mencioné anteriormente, esto es dirigido a personas que tienen ese tipo de entrenamiento. En las universidades, pues nada más quiero mencionar que tenemos que prepararnos más en ingeniería de tejidos, ya la medicina hacia organoides y para medicina y procesos regenerativos de dientes, para apnea de sueño y avances biotecnológicos y robótica, y sobre todo mucha computación y creatividad, porque nos estamos anclando en materiales dentales y está cambiando rapidísimo esta odontología. Necesitamos una foto de ustedes, que les pedí al principio, con el láser que utilicen y en su país. Yo siento que podemos hacer un ejército de Hoverts haciendo un SWAT team muy especial. Dios nos dio la oportunidad de reinventarnos. Victoria, muchísimas gracias. Quisieras la moderación y todo lo que conlleva, y así yo puedo descansar tantito para lo que es preguntas, si las hay, por favor. Victoria. Sí, voy. Gracias. Sí, lo que pasa es que tengo que poner la cámara. Sí. Que la desactivé. Oye, muchísimas gracias. Ahí va. Sí. Bien. Tenemos 2 preguntas, doctora Maite. Sí. La doctora Dora Alanís pregunta cómo se consiguen las pruebas. Mire, si regresa, gracias a Dios, eso va a ser lo más fácil. Yo pensaba que me iba a preguntar otra cosa, pero eso es lo más fácil. Chéquese las fotos
Si no sale la marca ahí, yo se las puedo reenviar ahorita al grupo y con mucho gusto ustedes hagan su pedido. Es como puedo resolverle la pregunta. La misma doctora, la doctora Dora Lanis, también pregunta, doctora Sí. Maite, Sí. ¿qué pasa con las cervicales tan rectas? Dice, ni hay curva. Es cuando estábamos hablando, imagino yo, del sistema del tracto respiratorio. Bueno, mire, qué buena pregunta, doctora. Le voy a decir qué me pasó con mi mamá. Y ella lo operaron. Eso está reportado en uno de mis artículos. También se lo voy a mandar y va a ver las radiografías y va a ver cómo se veía mi mamá antes y después y está el MRI ahí. Así es que le puedo contestar. Tiene usted toda la razón. Se llama cuello de pelícano. Las cervicales C3, C4, C5, C6, C7. Y sucede que es un deterioro gradual con la edad. Nosotros los dentistas también podemos tener eso. Yo desde entonces tengo una higiene de postura como no tienen una idea. También tengo un artículo publicado en el Dental Tribune con respecto a la espalda, precisamente porque tengo 2 casos en mi familia que no son dentistas y que les pusieron estas de titanio y ahí está la radiografía de mi mamá. Entonces, pues imagínese, doctora, es todo un reto de la sapienza. Entonces, tiene que hablar con neurólogo, tiene que hablar con el internista, tiene que hablar con diferentes médicos para ver cómo se pueden o inyectar células madre en ese nivel. Ahora ya no serían lo que pasó mi mamá ni alguien más en mi familia, ¿no? Entonces, mi mamá murió y puedo hablar de esto pues libremente. Espero que mi familia no se vaya a choquear porque estoy haciendo esta versión, pero igual conozco el caso y yo estuve muy en contacto con neurólogos, con cirujanos, neurólogos también, ya no sé cómo se llama la palabra, pero bueno, ese cirujano respecto a la médula ósea, y le acomodaron todo a mi mamá. Es una cirugía muy difícil, doctora. Desprenden la cabeza, o sea, es tan difícil como esto, meten estos de titanio, abrazan y luego los fijan y luego sin lesionar nada. Y luego sale a su cuarto y vamos a decir, puede tener un posoperatorio. Mi mamá duró 6 meses en posoperatorio, pero finalmente logró manejar y voltear la cabeza. Eso con células madre, doctora, el día de hoy hay osteoartritis, artículos de osteoartritis regenerativa a este nivel, pero lo que es más importante es la higiene postural en todo momento. Todo es prevención, doctora, y entonces evitar eso es a base de ejercicio diario, de estiramientos, es a base de higiene postural. Mire, ahorita yo estoy muy derecha, yo no estoy ni siquiera recargada en mi espalda. Yo tengo una higiene postural porque igualmente fui esquiadora de agua. Bendito sea Dios. Entonces, mi columna siempre la he procurado tener pues bien erguida. Y como se sabe es que el oído debe de estar vamos a decir, en línea recta con el hombro, arriba del hombro, porque si está adelante ya se está desviando la columna. No sé si alcancé a darle la respuesta que quería escuchar, doctora, pero con células madre sí se puede en estos momentos restaurar o restablecer esos espacios, hacer medicina regenerativa, pero habría que estudiar muchísimo. Habría que estudiar muchísimo, no solamente las células madre, sino también el cómo puede médicamente hacerle bien a esa persona. Entonces, fíjense cómo la medicina y la odontología ya están de la mano, ya son una mancuerna. No nos pueden dejar fuera ni de un esquema, no nos pueden dejar fuera de la jugada. Ahorita, si tenemos la suerte de que más gente escuche esto y que en sus gobiernos y en sus países puedan ayudar a otros, pues ya van a tener menor miedo de poder abrir sus consultorios. Acuérdense que el miedo paraliza y no se vale. Estamos ante algo que podemos manejar. Bueno, en mi caso yo me siento capacitada para manejarlo y que siento que puedo hacerlo
en la confianza de que sé manejar un láser, especialmente porque estoy entrenada y así siento mi responsabilidad hacia mi staff, hacia mí misma, hacia mi familia y hacia mi país. Y les doy las gracias por sus preguntas. La misma doctora Maite, la misma doctora Dora pregunta que si a temprana edad es cuestión del ortopedista diagnosticarlo, imagino yo, ¿verdad? ¿Del odontopediatra? No, ortopedista, pregunta ella. Ortopedista, a temprana edad. Ay, es que yo estaba hablando del maxilar superior, pero del ortopedista, de la posición del cuello, pues, mire, bueno, voy a hablar mucho de mi familia, pero también mi hijo mayor tuvo problemas de ortopedia en rodillas y le compusieron con unos zapatos. Yo ya había pasado por un ortopedista en la Ciudad de México. Y cuando llegué a Guadalajara, eso a los 3 años de edad de mi hijo. Y cuando llegué a Guadalajara, algún otro ortopedista lo vio y me dijo, doctora, ¿le puedo componer a su hijo? Y yo me quedé, pues si ya lo compusieron. Dice, no, doctora. Y bueno, no quiero decirles el tratamiento que usó en ese momento, unas barras con zapatos, y así dormía y el niño amanecía sin las barras y sin los zapatos. Y así se le compusieron el giro que traía en las rodillas. Doctora, a este nivel de cervicales, yo no estoy enterada del ortopedista que pueda hacerle, pero lo que sí sé es que mi hijo corrió como gacela, eso sí sé. Lo que también le digo, me llevó a campeonatos nacionales en Jalisco, porque ahí viví, y que era de los finalistas. Entonces, mire, lo que le puedo decir es que un ortopedista sí puede intervenir a ese nivel y entonces pues es cuestión de llevarlo, pero ya, porque le tienen que instituir terapias de ejercicios, o sea, instituir todo un tratamiento, me imagino, en cómo ayudar vamos a decir, al desarrollo correcto de esa espalda. Bien, doctora Maite, pues por cuestiones de tiempo ya excedimos un poco el tiempo de la plataforma. Muchas gracias. Queremos dar las gracias la doctora Alejandra Tunches, la doctora Pilar Martín, todo el mundo que estamos aquí en el chat, pues agradecemos tu gran aporte acerca de la odontología del siglo XXI. Es la odontología del presente, no es la del futuro. La odontología láser hace muchísimas décadas ha sido implementada a nuestra especialidad, a nuestra profesión, y creo que de alguna manera en estos momentos es el tratamiento de odontología no invasiva de muy alta definición. Entonces, aquí estaremos por medio de ALZ México. Los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, donde podrán contar con las mejores conferencias de gente especializada y certificada, todos los profesionales en odontología láser, que estamos aquí en Latinoamérica y en México principalmente. Te damos las gracias por haber dado este gran aporte. Muy interesante tu plática y muy acertada en estos momentos, porque si bien es cierto, todos queremos ayudar a toda la ciudadanía sin miedo, sin ningún temor. Doctores, todo el tiempo la odontología ha sido de alta responsabilidad y todos los odontólogos somos los más altamente familiarizados en todo lo que son los protocolos infectocontagiosos. Entonces, sigamos adelante, nuestra odontología cada vez es mejor y hagamos de esta la especialidad de excelencia. Que tengan muy buenos días y nos veremos muy pronto con otro webinar muy interesante también de alguna especialidad de la odontología láser. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muy amables. Acerca